Bueno, amigos, ahora la Super 7 y retornando, hoy tenemos un invitado de lujo. Me estaban aquí medio haciendo como un chin de bullying para que yo me confundiera con su cargo. Pero vamos a ver si salgo a flote. Nos acompaña, pues, una de las personas más preparadas en el mundo de materia educativa, un intelectual de larga data y uno de los hombres más cercanos al expresidente Leonel Fernández, el señor Natanael Concepción, quien es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Ay. Sale a flote. Gracias, Julia, a ti, Y a mi todos los amigos amigo, aquí. momento, Así y es, mi así amigo es, de hace muchos años, así y no es, porque seamos viejos, sino porque empezamos chiquitos. Y así colega es. suyo, porque es abogado también. Sí, Claro que sí. sí. Natanael, gracias por aceptar la invitación. Quisimos invitarte a conversar un poquito con relación a un tema que nos llama la atención y que es un tema de interés y es la educación en República Dominicana. Vimos este inicio del año escolar y quisiéramos escuchar pues la opinión ya tuya como experto en la materia y que es uno de los temas de agenda que más te ocupa y preocupa. Sí, gracias, Julia. En efecto, lo que está ocurriendo con la educación dominicana resulta preocupante por varias razones. Primero, hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, entendíamos que teníamos resuelto el problema de la cobertura, porque estábamos en un 94.17 de cobertura a nivel de educación primaria y secundaria. Ahora, al inicio de este año, el problema de nosotros era la calidad, y sigue siendo, pero la cobertura entendíamos que lo tenemos resuelto. Lo que ha demostrado el inicio de este año escolar es que entonces tenemos ahora un retroceso en el tema de la cobertura, porque la crisis que hemos tenido con los cupos, es decir, los espacios para que los estudiantes puedan acceder a la escuela pública, ha sido una crisis significativa. Que hay una discusión en la República Dominicana que está invirtiendo el 4% de la educación sobre espacios para los estudiantes ir a las aulas, me parece que eso no debe ser un tema. No debió ser un tema y eso es algo que hay que corregirlo. No admite explicación. ¿Cómo podemos explicar eso? Cuando se ha invertido desde hace tiempo en infraestructura escolar. ¿Qué pasa? ¿Qué ha provocado eso? Ese es un problema, digamos, primario que no debemos de tener. Y luego está el problema perenne de la calidad de la educación. Cuando hablamos de la calidad de la educación tiene que ver con lo que se enseña, con cómo se enseña y lo que la gente aprende. Y ahí hay un problema serio que tampoco hemos resuelto. Es decir, que ahora tenemos una crisis de acceso, de cobertura y de acceso a la educación que debe de corregirse con urgencia y una crisis que requiere medidas que se ven más en el mediano o largo plazo que tiene que ver con la calidad y con el modelo. La pregunta es, ¿a quién vamos a formar y para qué sociedad? Vivimos en el siglo XXI en medio de una revolución del conocimiento enorme con la inteligencia artificial, con un desarrollo tecnológico de gran escala. Y la inquietud ahí es qué estamos enseñando. Por ejemplo, hay una modalidad que se ha sugerido hace un tiempo que es adoptar el STEAM, que tiene que ver con las ciencias y las artes también, cuando se usa terminado en ese. Sin ese sería terminado sin incluir las artes. Bueno, que es un modelo que trabaja el razonamiento lógico, la resolución de problemas. Bueno, tendríamos que formar a los profesores en eso y tendríamos que lograr que el ADP también, que tiene elecciones próximamente, sea un gremio que no solo haga reivindicaciones salariales, sino que tenga incluso capítulos. Por ejemplo, sería interesante ver al ADP estudiar, ver informes, ver seminarios, ver debates. Fuera de aquí, cuando tú ves un gremio, por ejemplo, los que somos abogados, vamos a veces a la ABA o a algunos de estos medios internacionales y tú vas a seminarios, a un gremio jurídico, ¿no? Pero lamentablemente aquí los gremios tienen digamos, están desvirtuados en el rol de la calidad, solamente hacen Natanael, movilizaciones, reivindicaciones. y viendo estos últimos 4 años de gestión de la educación de República Dominicana, ¿cuáles puntos pudo haber mejorado este gobierno? Porque vimos, por ejemplo, en el tema de la pandemia, vimos que se decidió por un tipo de educación virtual, que era, digamos, necesaria hasta cierto punto. Y más adelante vemos también otro tipo de errores. ¿Cuáles de esos errores nos pudieron haberse hecho mejor y cuáles podrían evitarse a futuro? Porque ahora se están cometiendo, al parecer, algunos errores que pudieron evitarse. Sí, pienso, lo primero que hemos visto en los 4 años es un problema con el inicio de las clases. Si recuerdas, si ves las noticias hacia atrás, ha habido dificultad de niños que toman clase en el suelo, problema de acceso a las aulas. Por lo tanto, en primer lugar, parece que hay un problema con la planificación del proceso escolar, con la inversión en la infraestructura escolar. Ahí hay un problema. Luego, el tema de la calidad, insisto, debió aprovecharse más para la formación de los profesores, para mejorar el estándar de calidad de los profesores. Hay un problema con
esa parte que tiene que ver con la calidad. Debimos tener discusiones más amplias sobre hacia dónde debe ir la educación dominicana. Por ejemplo, cómo incorporamos la robótica, cómo incorporamos la inteligencia artificial, cómo incorporamos el pensamiento crítico, cómo exponemos al estudiantado dominicano a las nuevas tendencias de la educación, cómo usamos mejor la tecnología, cómo usamos mejor la tanda extendida. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en la tanda extendida? Es una gran oportunidad perdida. La tanda extendida se ha convertido en un recreo extendido. No tiene sentido. O sea, debemos aprovechar ese espacio para fortalecer capacidades técnicas en los jóvenes, para despertar la curiosidad, para fortalecer la inversión en laboratorios. Y luego está el tema de los textos educativos. Lo que ha pasado con los textos educativos también es preocupante. Creo que ustedes recuerdan que de hace 2 años para acá hay una discusión con las grandes casas editoriales del contenido de los textos. Incluso hemos visto textos con errores y con imprecisión histórica, incluso con relación a temas como Haití. Hemos tenido ese problema en los textos educativos. Entonces, bueno, el que se enseña ha llegado a un nivel tan crítico que tenemos por primera vez en mucho tiempo un problema con los textos que se utilizan. Utilizamos mayormente textos de grandes editoras iberoamericanas, por ejemplo, Santillana, entre otros, que eran textos que por lo menos no tenían errores ortográficos y tenían una mayor precisión histórica. Entonces, bueno, yo creo que hay una involución y creo que la sociedad debe apoderarse de este tema porque la educación determina nuestro futuro. Nada marca más la capacidad de transformar un país que la educación. Por lo tanto, debemos prestarle atención a ese tema. Ahí mismo, Natanael, aprovechar, porque usted mencionaba hace un ratito, algo que nosotros siempre hemos mencionado también acá, que es que la ADP solamente se centra en lo que sería la reivindicación de los salarios de los maestros, pero no vemos que hagan reclamo en cuanto a su preparación. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros como sociedad aportar para que se lleve a cabo un plan de capacitación a esos maestros que en realidad lo necesitan y que vemos que no lo hacen? Sí, bueno, yo creo que tenemos que ser más críticos con lo que ocurre en educación. Esa es la primera forma de nosotros como ciudadanos aportar, elevar nuestra voz, exigir resultados, exigir una educación de calidad. De la misma manera que en algún momento exigimos una mayor inversión en la educación, ahora debemos exigir una mayor calidad de la educación. La pregunta es qué se hace con ese dinero, de qué manera se invierte mejor, de qué manera ese dinero da un mejor resultado. Y luego con relación al ADP, sin duda que hay que transformarlo. Y ahí tenemos que pensar mejor en ese gremio como un gremio que, digamos, defienda no solo el interés pecuniario de un profesor, sino defienda condiciones para mejorar la educación, defienda mayor oportunidad de capacitación. Yo quiero ver una ADP que pida becas para los profesores, que pida que los profesores puedan hacer una estancia fuera del país y puedan tener intercambio, que vengan también profesores fuera e intercambien con ellos. Es decir, una modalidad educativa distinta. Y que no solamente sea una coalición partidaria. Sí, ahí el tema de los partidos también es otro asunto. Los partidos estamos muy metidos en la ADP. Creo que es un espacio en el que no deberíamos participar tan activamente. Claro. Pero para retirarse tienen que retirarse todo, porque mientras uno esté activo, el otro va a estar. No, obviamente. Claro. Bien, antes de hacerle mi pregunta a mi querido amigo y ex profesor, porque también tengo que decirlo aquí en cabina, fui formado en las aulas por Natanael Concepción cuando estudiaba mi carrera Señor Natanael. No me pongan tan viejo. Tuve el honor de tener a Heiser en el aula, un excelente profesional, como ustedes se dan cuenta. Gracias. Y ahí empezó la relación mucho. primaria. No, siempre estaba y participaba muy activamente. Aquí sí falta él. Bueno. La relación primaria de Natanael y yo empezó en las aulas, específicamente en este tema, muy ligado al tema de la educación. Y bueno, luego el contexto de la vida nos ha puesto dentro de la misma parcela, dentro de la Fuerza del Pueblo, quien es también uno de los más altos dirigentes de nuestro partido, siendo parte de la dirección política. Natanael, 2 temas muy preocupantes con relación al tema de la educación. Primero, hablabas del déficit, pero hemos tenido también una situación que se ha vuelto tendencia en los últimos tiempos, y es que un déficit donde se le ha acusado precisamente a las autoridades del ministerio que han dado prioridad a nacionales indocumentados, extranjeros, por encima también de los nacionales dominicanos. De hecho, hace un momento vimos donde una persona testificó diciendo que ella misma tuvo que buscar otra alternativa para poder inscribir sus 2 hijos. Me refiero a alternativa, tal vez el sector privado. Y segundo, ahorita también conversábamos un tema. En el Ministerio de Educación, para los profesores hay un plan de compensación, lo cual es bastante elevado, que pudiera ser un poco mucho más atractivo, de hecho, que hasta el sector privado, que a veces provoca una migración de colegios de alta
sonoros, de gran estatus social, pero que la reivindicación salarial es más atractiva en el sector público y se da esa migración. Pero esa migración nada más se da en lo económico, a veces no se da en el conocimiento. Porque ¿cómo puede ser que el mismo profesor de matemática en un colegio X, aquí en Piantini, cuando vaya ya a una escuela en Los Cachorros de Cristo Rey, pues entonces no se traduzca eso? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Sí, mira, yo recuerdo cuando me tocó estudiar en España, que una de mis primeras sorpresas es que las hijas del presidente de ese momento estudiaban en una escuela pública, porque el mejor sistema educativo era el público. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas se mudan, cambian el código postal simplemente para acceder a una mejor educación pública. Por lo tanto, la pregunta de fondo que hace es importante. ¿Qué ocurre aquí en la educación pública que no es de calidad? En Francia la gente quiere estudiar en un liceo público, no en uno privado, porque tiene más calidad. Aquí es todo lo contrario. Aquí la educación privada tiene mucho más calidad. Y tiene mucha más calidad porque invierte más en formación de profesores y porque funciona mejor. Sin embargo, hay un conflicto tradicionalmente entre la educación pública y la privada porque las autoridades ven a la educación privada como otro universo, no como parte integral del sistema educativo. Y a veces le hace competencias como esa, que le retira profesores inicio del año escolar. No benefician ni a la educación pública ni a la privada porque crea una improvisación en el sistema. La clave de esto estará, y con el tema de los inmigrantes es todavía mucho más grave. Es decir, creemos que la prioridad debe ser el nacional dominicano. No decimos que no se le brinde educación a un inmigrante, claramente, no importa del país de que provenga, pero digo que la principal obligación de una autoridad dominicana es con los dominicanos y debe cumplir esa obligación de manera primaria, sin denostar los derechos humanos, los derechos que tiene un inmigrante. Pero además, la idea es que con lo que se invierte en educación haya capacidad de poder atender a los nacionales y a quien esté en capacidad, aunque no sea nacional, de recibir la educación también. Ahí volvemos al tema de la inversión y de la planificación de cómo hacemos las cosas. ¿Cómo lograr una educación de mayor calidad? Pasa por una reforma del currículum educativo, pasa por una reforma del cómo se enseña. Hoy día, por ejemplo, ¿cómo enseñar las matemáticas? Bueno, lo primero que para tú aprender algo tienes que sentir interés por lo que vas a aprender. Hay que despertarte la curiosidad. Hay que poderle enseñar al alumno cómo la matemática se relaciona con tu vida de manera práctica. Cómo la ciencia social es importante para tú entender quién eres, de dónde vienes. Es decir, hoy día el modelo educativo cambia. Hoy día hay una saturación de información. Los jóvenes acceden a Internet, los niños tienen acceso a una tablet. Es decir, hay muchas opciones de contenido. Hoy día el profesor debe ser alguien que motive, que entusiasme y que pueda integrar los elementos de la tecnología al aprendizaje. Y eso no lo va a hacer de manera intuitiva. Para eso necesita formación. Por lo tanto, la clave está qué estamos invirtiendo en términos de formación y discutir el currículum. ¿Cuál es el currículo educativo? ¿Qué está enseñando la República Dominicana? ¿Cuál es nuestro programa de formación? ¿Cuál es el profesional que queremos? ¿Para qué sociedad lo vamos a formar? Por ejemplo, el día de ayer hablaba con un amigo que sorprendido venía de una fábrica en China y me contaba cómo en esa fábrica había 2 humanos y el resto era máquinas. Interesante. Y esos 2 humanos lo que hacían era que cuando las máquinas con inteligencia artificial determinaban que había un problema y que ese problema tenía que atenderlo un humano, esas 2 gentes la atendían. Pero en una fábrica que producía millones de piezas, lo hacían solamente dos humanos sentados y todo era automatizado trabajando. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a preparar al ciudadano dominicano para una sociedad con esa característica? Natanael, yéndonos ahora un poquito más ya a un plano de posición partidaria. En un momento el doctor Leonel Fernández no estuvo de acuerdo con que se hiciera la inversión del 4% en materia educativa. Y sin embargo, vemos ahora que el doctor que aspira nuevamente a la presidencia y posiblemente sea aspirante nueva vez para el 2028, quisiéramos saber cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con relación a que si en algún momento volviesen a ser gobernantes, la inversión que se hace en el 4% y en materia educativa. Sí, mira, es interesante que me haga esa pregunta porque me permites precisar algo. Su posición históricamente fue que podía ser un 8, un 10, un 4 menos, pero que tenía que ser gradual. Que si se transfería sin un programa claro y sin una estrategia clara un 4%, se iba a consumir en otra cosa y no iba a tener una mejoría en la calidad. Creo que el tiempo le dio la razón. Él nunca tuvo puesto que fuera más o fuera menos. Lo que planteaba es que estaba en contra de que se aumentara de golpe como se pedía. En efecto, se convirtió en un movimiento popular,
todo lo vimos muy bien intencionado y él decía, una mayor inversión sin un plan no garantiza resultados y el tiempo le ha dado razón. O sea, nosotros estaríamos dispuestos y es la visión de él, si hay que invertir un 20 lo hacemos, pero con una gradualidad. Él lo que cuestionaba era la gradualidad y el plan para la inversión. Y el tiempo le ha dado razón en eso. Sí, porque el Ministerio de Educación terminó convirtiéndose en el Ministerio de Obras Públicas. Así es. Sí. Ese 4% se invertía más era en obras de infraestructura, valga la redundancia. Ya se Pero cumplieron 12 años. Lo que pasa es, 11 como años de decía haberse otorgado. bien Natanael, hay que invertir en infraestructura para tú exigir una educación de calidad y para tú poder tener una educación de calidad, lo cual hoy en día no tenemos tampoco. Sí, pero en infraestructura, si lo vemos desde un marco más amplio, la infraestructura inclusive, los modelos que se han diseñado en las escuelas nuestras parecen, o sea, son modelos de escuela que tú lo miras que parecen una jaula. O sea, tú la tienes inclusive con pocos espacios de acondicionamiento. Sí, pero y ya es ahí un tú estás tema. hablando Lo que del pasa es que diseño, ya tú no de la tienes un patrón necesidad establecido. de Pero la ahí viene una parte, o infraestructura. sea, si no hay una planificación de cómo yo voy a crear esa infraestructura, tampoco me es tan útil para el futuro. Claro, no, y como bien dice Natanael, Los laboratorios, por ejemplo, en las Exacto. infraestructuras, Exactamente. los espacios de teatro, de arte, de deporte. Exactamente, debe ser todo eso parte es de la importante. Y como bien usted dice, o sea, usted atribuye que el problema ha estado en la gerencia Así es. del mismo ministerio. Así O es. sea, del gobierno de gestión, pero también el mismo ministerio. Y obviamente hay muchos casos de escuelas que están en construcción, actualmente se encuentran en construcción, pero que tienen años, inclusive desde que fue aprobada esta partida del 4%, y que todavía no se han terminado. Y en ese mismo orden. Hay hasta Natanael. terrenos Ajá. que fueron aprobadas la construcción de Exacto. escuela y todavía hay litis de terreno. O sea, hay situaciones todo de un ese tipo caos. que hay que resolver. Vemos que una legisladora, la diputada Celina Méndez de la Fuerza del Pueblo, acaba de someter la semana pasada, específicamente el lunes, una solicitud ante la Cámara de Diputados para interpelar al ministro de Educación Ángel Hernández. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con relación a esta solicitud, este pedimento? Sí, creemos que procede. Ella ha pedido, perdón, Julia, una invitación. No fue una interpelación. Sí, perdón. o sea, digamos, son figuras parecidas pero distintas, porque la invitación a comparecer es una invitación para que tú des explicación. La interpelación tiene otras consecuencias. Ok. Es decir, en el procedimiento legislativo están las dos figuras. Ella pide que él sea invitado, citado, para dar explicación. Y creo que eso es necesario, porque ha habido una gran preocupación con el inicio del año escolar. Debemos también de tocar otro tema. Ha pasado también que material educativo ha sido vendido en tiendas. Eso ha salido en los medios. Bueno, hay varias cosas que explicar. Primero, qué ha pasado con los cupos, qué está pasando con la calidad de la educación. Y tercero, bueno, esos materiales que han circulado, que no deben de circular, donde hay materiales a la venta del tema educativo. Nosotros creemos que eso es correcto. El rol del Congreso es legislar y representar y fiscalizar. Ella está haciendo su rol correctamente. Lamentamos la respuesta desafortunada que le dio el ministro. La atacó en términos personales de que ella tenía desconocimiento. No, el desconocimiento, apreciado ministro, probablemente lo tenga usted, que no entienda que esa legisladora en su rol, en su función, tiene todo el derecho de a usted, que es un funcionario público, usted que tiene que rendir cuenta, pedirle que vaya no al parque, que vaya al Parlamento, que vaya a la Cámara de Diputados a rendir cuenta. Creemos que eso es correcto lo que ella ha hecho, lo apoyamos como partido y creemos que es el rol de un legislador y que además es una obligación del ministro, cual que sea, acudir a dar cuenta, porque es un funcionario público. Por lo tanto, al ser un funcionario público, tiene que acostumbrarse a que tiene que rendir cuenta. Y en base al dinero, nosotros en los últimos 11 años hemos invertido 48 mil millones de dólares en educación. Esos 48 mil millones ¿Lo de último, dólares, perdón, cuántos años? 11. 11 años, desde que se aprobó a la fecha. La partida. 48 mil millones de dólares. Un que monto no- muy considerable en un país Demasiado. con nuestras necesidades. Claro. Claro, eso, Para no tener más de un nivel de razonamiento que de un tercer grado. exacto. O sea, con eso se pudieran hacer muchas cosas. Ahora, después de ese monto invertido y con la realidad social que nosotros tenemos y la fuerza laboral que tiene República Dominicana, en tu opinión, o sea, ¿hay un match? ¿La inversión fue sustancial en base a calidad o no ha sido sustancial? Sí, el tema es en qué estamos gastando. Cuando tú desagregas ese gasto, te das cuenta que la mayoría de ese gasto es corriente. Corriente porque hemos subido los gastos operativos del sector educativo, pero no hemos mejorado la calidad del sector educativo. Entonces, bueno, la pregunta es cómo hacemos un gasto en términos de los economistas de capital, es decir, cómo hacemos un gasto que tenga un mayor rendimiento para la finalidad de la institución educativa que buscamos.
Y ahí volvemos lamentablemente al tema del factor humano, de la planificación y de la formación y del modelo educativo. ¿Para qué estamos formando? ¿Qué es lo que estamos formando? Y resolver problemas básicos, como por ejemplo, debe haber un modelo de infraestructura. Si tú ves las instalaciones de educación de un liceo, de una escuela, te das cuenta que son muy variables. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿dónde están los laboratorios? ¿Dónde está el espacio del arte, el espacio del deporte, ¿no? O sea, tenemos que tener la filosofía educativa va hasta ahí, hasta del entorno, del espacio, de cómo lo construye. Y debemos de vigilar más lo que se gasta en educación. Yo creo que hace falta observatorios de hechos ciudadanos que vigilen este tema, que publiquen datos, que publiquen cifras, que vigilen cómo se gasta el dinero. Creo que todos nosotros como ciudadanos debemos empoderarnos de ver cómo se está invirtiendo el dinero de educación. Porque sin duda hemos gastado mucho dinero, pero no hemos logrado resultados. Por lo tanto, tenemos que cuestionarnos eso. Cuando tenemos tanto problema en salud, cuando tenemos tanto problema en el mismo sector educativo, en otras áreas, no podemos darnos el lujo de desperdiciar esa cantidad de dinero sin tener un resultado. Bien, Natanael, tener una figura como usted en un escenario como este, no podemos dejar desapercibido el panorama político. Actualmente Fuerza del Pueblo, un partido en construcción, llega ahora a su segundo torneo electoral, se convierte evidentemente en la principal fuerza de oposición, pero nosotros como partido estamos haciendo un proceso también de reestructuración interna. Usted más que todo, como parte de la alta dirección de nuestro partido, quisiéramos que usted comparta con nuestros oyentes y nuestros televidentes en qué está Fuerza del Pueblo, para qué se está preparando Fuerza del Pueblo y qué será lo que la Fuerza del Pueblo como organización política le va a prometer a esa sociedad dominicana, que cada día más, y eso lo vimos reflejado en las elecciones, hay un desinterés por parte de los partidos políticos o de las personas de participar en los partidos políticos, reflejándose en un alto nivel de atención. Sí, muy buena pregunta. Mira, primero entender lo que ha sido la Fuerza del Pueblo. Nosotros decimos que ha sido un fenómeno político electoral y lo explicamos por qué. Por ejemplo, el PLD, que es donde venimos, el Partido de la Liberación Dominicana, se fundó en el 1973. Le tomó 30 años, del 73 al 2000, llegar al nivel de intención de voto que tiene la Fuerza en 4 años, para que entendamos el fenómeno histórico, ¿no? La Fuerza del Pueblo ha alcanzado en estas elecciones casi un 30% de intención de voto. Eso, insisto, al PLD le tomó 30 años y nosotros lo hemos logrado en 4. Por lo tanto, y además lo hemos logrado de la oposición, que es una diferencia que ocurrió con el PRM. Cuando el PRM se divide del PRD, digamos, ambos están en la oposición. Nosotros nos dividimos de un partido que estaba en el gobierno, lo que era un desafío todavía mucho mayor para consolidarlo. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Lo has dicho. La palabra clave que de nosotros es ahora la consolidación. ¿Cómo consolidamos esa estructura política, esa simpatía que hay, cómo la terminamos de organizar para los objetivos que tenemos? Primero, la ciudadanía nos ha dado una tarea en este proceso, que es líderes de la oposición. Significa que tenemos que defender a la población de lo que no hace el gobierno y de lo que hace que no es correcto. Nosotros tenemos que ser vigilantes de eso y tenemos que jugar un rol opositor. Y eso es una tarea que estamos haciendo. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, estamos en un congreso interno. Este congreso, si me permiten brevemente, se lo explico. Este congreso va por varias fases. Ahora estamos iniciando la fase que llamamos de diagnóstico y estudio situacional de la situación del partido. Vamos a hacer bajo unos instrumentos de consulta, vamos a hacer consulta a toda la estructura del partido para entender qué funciona bien, qué no funciona bien, qué puede funcionar mejor, cómo somos percibidos, cómo mejoramos nuestro crecimiento, nuestro impacto en cada zona. Vamos a hacer un análisis también técnico electoral, cómo nos fue en cada demarcación, qué factores influyeron en un que otro resultado, cómo podemos mejorar ese resultado de cara al 2028. Y paralelo a eso vamos a hacer una auditoría del padrón. Nosotros tuvimos alrededor de 1.500.000 votos en estas elecciones y bueno, ahora tenemos que hacer un padrón. Tenemos que auditar ese padrón que tenemos para darnos cuenta cuáles de esos afiliados acudieron a votar, cuáles no, cuáles de esos afiliados se mantienen, cuáles de nuevos afiliados han llegado que no se han terminado de organizar. Es decir, una auditoría de las fortalezas y debilidades que pueda tener el padrón para prepararnos para que, bueno, el objetivo de la Fuerza del Pueblo es alcanzar el poder en el 2028. ¿Y alcanzar el poder para qué? Bueno, para trasladarle al país la visión de transformación que tenemos. ¿Con Leonel o con Omar? Trasladar al país la visión de crecimiento que tenemos. Bueno, nosotros vemos mucho fuera de la Fuerza del Pueblo en
hacernos decidir el candidato a 4 años de las elecciones, pero nuestro El líder PLD tiene, es el y el presidente. PRM tiene muchas opciones ¿Cuál es el también, candidato del PRM que y del tiene PLD? aspirantes. que Sí, tienen nosotros por aspirantes. igual. Ahora nosotros tenemos al presidente Fernández que está en vida, está en salud, es nuestro principal activo electoral, acaba de sacar 1 millón y pico de votos. Tenemos figuras también emergentes como es nuestro amigo y hermano Omar, que va creciendo, y otros compañeros y compañeras más que también tendrán su momento y su espacio. La Biblia dice una frase que es muy clave: todo tiene su tiempo. Ay, Precisamente ahí mismo, Natanael, sobre el doctor Leonel Fernández, nos decían anteriormente, en una intervención que tuvimos, que había la posibilidad de que éste dejara el cargo de la presidencia de la organización. ¿Qué tan probable sería esto? Que el presidente Fernández deje. El cargo de la presidencia de la organización Fuerza del Pueblo. Ahora en En esta la próxima- reestructuración. ¿Y el motivo sería? No, solamente se decía eso. Sí, que fue había, un que habían invitado que tuvimos aquí. otros Ah. contendientes. Bueno, hasta donde sé, nadie se ha inscrito, pero si lo hay, tiene todo el derecho. El que quiera aspirar a la presidencia del partido lo puede hacer. Ahora, lo que te digo es que en 4 años la Fuerza del Pueblo ha sido un fenómeno electoral y va avanzando y tendrá toda la oportunidad de relevo. Te digo, no solo el compañero Omar, que está muy bien posicionado, que va creciendo, hay otros compañeros ahí que también tienen... Están cogiendo lucha en el tienen- Senado. No, 3 versus 29. Dime la No. verdad, Natanael. mira, no somos mayoría, somos una minoría en el Senado, pero somos más de 1 millón y pico de personas en el sentir del pueblo, que fue lo que se expresó. Ujú. Y en un espacio legislativo no es tanto el número, es la calidad. Por ejemplo, Omar, como representante del país y del distrito, puso ayer un mensaje sobre el tema del Intran, que vi que ustedes lo trataron. Hace su labor de oposición y la haremos. Mira, el PRM tenía solo 2 senadores y 4 años después tenía la mayoría y era gobierno. El PLD hubo una época en la que tenía un solo senador y 4 años después llegó al gobierno. Es decir, eso no determina nada. La historia, Todo es probable. de hecho, la historia lo que te hace ver es que son ciclos políticos. Y Y los ciclos políticos terminan. O sea que no hay ningún problema. Nosotros asumimos ahora nuestro rol, pero a partir del 28 estará inverso. A partir del 28 será el PRM que estará en minoría. Ay, Ahí. Y hablando de política, el Ministerio de Economía sacó una encuesta en esta misma semana sobre la cultura democrática y varios de los puntos que señalaba es respecto a la confianza que tiene la gente en las instituciones, la confianza interpersonal. Me hizo mucho match ambos, pero aterrizando, ¿cómo piensa la Fuerza del Pueblo afrontar esta desconfianza que está en alza del pueblo dominicano con respecto a las instituciones políticas y los partidos? Pero esa me la contesta después de la pausa. No, usted la puede contestar por la pausa porque ya Natanael cierra aquí con nosotros. Cuéntanos, Natanael, sí, el bloque. Bueno. Ay, este equipo me va a matar a mí. Bueno. Pueblo dominicano, no es que yo quiero, es que son fuertes de mente. Bueno. Cuéntanos, Natanael, brevemente en este último bloque. Adecuar intervención. las instituciones a la necesidad de la gente. El problema que tiene la falta de confianza en política, en la institución, es que el ciudadano quiere resultados. Y esos resultados tenemos que tratar que se le entreguen. Quiere una mejoría en su condición de vida. Y a veces la gente ve a la política, a la institución, hablando de temas que nada tienen que ver con su bienestar y con su desarrollo. Eso sería parte esencial, pero el tiempo no me da para desglosártelo adecuadamente. Pero la filosofía sería esa. Bueno, Natanael, ya tienes un compromiso de volver con nosotros. Gracias. Gracias por esta intervención, por aclararnos tantos puntos. Y que Y quedamos con muchas Tú cosas. sabes más. muy bien que esta es tu casa. Por la tuya.